se presenta el trabajo realizado en el Laboratorio Internacional de Partículas Elementales de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, titulado como Metodología para la caracterización integral de tubos fotomultiplicadores tipo EMI 9954B. El uso de fotomultiplicadores, ya sea de tubo al vacío o de estado sólido, sigue en aumento. Los fotomultiplicadores aún ofrecen ventajas en aplicaciones médicas, astrofísicas, industriales y de exploración. Para utilizarlos de forma confiable es necesario caracterizarlos, es decir, medir experimentalmente sus propiedades. En este trabajo se presenta una metodología para caracterizar dos fotomultiplicadores EMI 9954B, evaluando su respuesta según el voltaje, la longitud de onda y la intensidad de la luz LED, además de proveer diferentes bases electrónicas y materiales detectores de radiación cósmica. Los resultados validan la técnica propuesta y muestran su utilidad para futuras aplicaciones experimentales. Los tubos fotomultiplicadores son dispositivos diseñados para detectar luz muy débil en un rango de longitudes de onda. Su funcionamiento se basa principalmente en el efecto fotoeléctrico, donde la luz incide en el fotocátodo y libera electrones, que luego son multiplicados en una serie de dinodos hasta generar una señal eléctrica amplificada y medible. Entre sus principales propiedades destaca la ganancia, que cuantifica el flujo de electrones finales que se producen por cada electrón emitido en el cátodo, la eficiencia cuántica, que ésta expresa la probabilidad de que un fotón incidente genere un electrón en el cátodo según sus propiedades, y por último la sensibilidad radiante, que expresa la transformación de energía lumínica en eléctrica y está relacionada a la eficiencia cuántica. Estos parámetros determinan la capacidad para detectar radiación con una determinada precisión. Gracias a estas características, los fotomultiplicadores son ampliamente usados en la detección de radiación, en combinación con materiales que convierten la energía en luz mediante procesos como radiación Cherenkov o centelleo. Por esta razón, la caracterización de un fotomultiplicador, en este caso el modelo EMI 9954B, resulta fundamental para asegurar su correcto desempeño. En este trabajo se evaluó su respuesta en función del voltaje aplicado, la longitud de onda y la intensidad de la luz incidente, así como el efecto de las propiedades de un medio material en detección de radiación. La metodología utilizada, basada en LEDs y sistemas de adquisición de señales, destaca por sencilla y a la vez precisa, lo que convierte en una herramienta valiosa tanto para proyectos de investigación científica como para fines divulgativos. La metodología de caracterización se dividió en tres secciones esenciales para el análisis del funcionamiento del fotomultiplicador. Los tres bloques se enfocaron en el análisis de los valores de las amplitudes de los pulsos eléctricos emitidos por el fotomultiplicador y la distribución de los valores de estos. Para realizar la caracterización se dispuso el montaje experimental que se muestra en la pantalla, el cual consta del siguiente instrumental: una caja o cámara oscura, un circuito para alimentar el fotomultiplicador, una fuente de alto voltaje para alimentar el mismo, un osciloscopio para observar y registrar señales, un DAC para la recolección automática de datos, diversos LEDs como fuentes de luz controlada y un oscilador o generador de señales para operar los LEDs. El primer bloque de caracterización se centró en el análisis de la respuesta eléctrica del fotomultiplicador según su voltaje de alimentación, ya que estos multiplican electrones acelerándolos entre pares de electrodos o dinodos con una diferencia de potencial eléctrico generada a partir del voltaje suministrado, reflejándose en un factor llamado ganancia. Para realizar la caracterización, el interior de la cámara oscura se configuró como se muestra en la imagen. El proceso a seguir fue esperar que en el aire frente a la ventana del fotomultiplicador incidiera radiación cósmica, la cual genera fotones en el mismo. Los fotones fueron colectados por el fotomultiplicador y se registraron los valores de los pulsos eléctricos que éste emitiera. Todo esto mientras se variaba el voltaje de alimentación en cantidades iguales dentro de un rango de valores. El segundo bloque de caracterización se enfocó en la respuesta óptica del fotomultiplicador, ya que el fabricante especifica características inherentes a la eficiencia cuántica en un rango de longitudes de onda que es necesario corroborar. Para realizar la caracterización, el interior de la cámara oscura se reconfiguró como se muestra en pantalla, con el LED lo más próximo al fotomultiplicador para evitar pérdidas y solo registrar los fotones emitidos por estos. El voltaje de alimentación del fotomultiplicador se mantuvo constante en alguno de los valores utilizados en la caracterización eléctrica, mientras el color y el voltaje de alimentación del LED varió. Esto con el fin de variar la intensidad de la luz, con el voltaje de alimentación y la longitud de onda según el color del LED. El tercer y último bloque de caracterización se enfocó en el análisis concreto de detección de radiación, utilizando los fotomultiplicadores en conjunto con medios materiales diferentes del aire, como detectores de radiación, en este caso cósmica.
Inicialmente se estudió la respuesta de detección del fotomultiplicador según la variación de la densidad del medio, ya que medios más densos incrementan la probabilidad de detección al poseer una mayor densidad de átomos, con los cuales la radiación puede interactuar y generar fotones. Posteriormente se analizó la recombinación de fotones en medios materiales similares, pero con propiedades de filtrado de luz debido a su color. Esto con el fin de corroborar el rango de longitudes de onda de operación, analizando inicialmente en el bloque de 2 de la metodología. Para el primer bloque de caracterización, se utilizaron dos circuitos de alimentación y dos fotomultiplicadores del mismo tipo, EMI9954B, estos con diferente número de serie. El fotomultiplicador 26604 obtuvo los siguientes resultados. Se observa que para 1400 volts de alimentación, la tendencia de incrementar el valor de los pulsos de voltaje emitidos no se continúa. Sin embargo, analizando las distribuciones de los valores, estadísticamente se muestra que son muy similares entre sí. Para corroborar la tendencia de este tipo de fotomultiplicadores, se analizó el fotomultiplicador 26439, el cual mostró una tendencia similar al 26604. Entonces, eléctricamente, el fotomultiplicador realiza la multiplicación de electrones de forma correcta, al considerar la ganancia. Por su parte, la sección de la curva que se presenta como plana se puede identificar entonces como la sección del plateau del fotomultiplicador. En la caracterización óptica se utilizaron los siguientes colores de LEDs: rojo, naranja, verde lima, verde, azul y violeta, de un kit comercial de LEDs. Cada uno se alimentó desde un voltaje mínimo de emisión de fotones hasta 6 puntos posteriores con una variación de 0.01 mV. A su vez se implementó un LED blanco del mismo kit como un referente de comparación, al ser este una combinación de la luz emitida por tres de los colores del kit, verde, rojo y azul. También se implementó un LED infrarrojo y un ultravioleta que según el fabricante son longitudes de onda no detectables por el dispositivo. Para este bloque de la caracterización se obtuvieron los siguientes resultados según la longitud de onda y la intensidad de la luz controlada por el voltaje de alimentación de LED, sin una respuesta en el infrarrojo ni en el ultravioleta, y una tendencia similar del blanco al resto de los colores. En cuanto a la caracterización de detección, inicialmente se implementaron los siguientes medios, con densidades muy diferentes entre sí, obteniendo las siguientes distribuciones de los valores de los pulsos eléctricos. Posteriormente se combinó el bloque de acrílico con una capa de laminillas de acrílico verde, primero colocado en la parte superior para usarse como un filtro y después en la parte inferior para usarse como un recombinador de fotones, obteniendo los siguientes resultados. Todos esos obtenidos usando como fuente de radiación la radiación cósmica. Es evidente que la densidad influye en la detección, generando un mayor número de fotones incidentes en el fotomultiplicador, incrementando los promedios de los pulsos eléctricos que éste emite al incrementar la densidad. Además, en las distribuciones se presentan rangos mucho más amplios y picos más definidos, lo que conlleva la detección de un más amplio y definido rango de valores de energía asociados a la radiación detectada. En el filtrado inicial, el acrílico verde en la parte superior muestra una distribución sesgada a valores menores, lo que es concordante con un menor número de fotones cruzando el bloque de acrílico al filtrarse debido a su color, lo que genera pulsos eléctricos de menores valores emitidos. Al colocar el acrílico verde en la parte inferior, los fotones emitidos por el bloque de acrílico son filtrados, pero al emitir fotones en el infrarrojo y recombinarse en el acrílico verde, si estos se recombinan a longitudes del verde, incrementan el flujo de fotones incidentes, incrementando el rango de valores de los pulsos eléctricos emitidos, lo que se muestra en la distribución. En este trabajo se caracterizó con éxito el fotomultiplicador EMI9954B, evaluando su respuesta con diferentes voltajes de alimentación, longitud de onda e intensidad luminosa, y distintos medios de detección. Se comprobó su correcto funcionamiento en el rango visible, identificando límites operativos como la poca variación de ganancias en ciertos voltajes y la saturación de ruido fuera del espectro visible. Además, se observó que las propiedades del medio activo influyen en la detección y que el fotomultiplicador pueda cuantificar estos efectos. En general, la metodología aplicada resultó simple, eficaz y con ventajas frente a las técnicas tradicionales.